Estrategia de Bolsillo, tu espacio para entender y dominar el mundo de las finanzas en un instante. En Primera Emisión en Punto, te damos consejos prácticos para que tu dinero rinda más, para ahorrar, invertir y planificar como un experto, sin complicaciones, donde cada consejo cuenta. 7:23, ya estamos de regreso, ya lo escuchó en la cortinilla, ya está con nosotros Fernando Miramontes, él es experto en finanzas y economía, su empresa es Finware, ya hemos tenido bastantes intervenciones y el día de hoy vamos a estar hablando justamente de cuál es la diferencia entre economía y finanzas, ¿verdad, Fernando? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, y sobre todo por esta confusión, ¿no?, que pareciera existir entre términos, porque muchas veces te toca sentarte a platicar con alguien y en la conversación empiezan a hablar de la economía familiar y casi en el mismo párrafo, con la misma persona en el mismo momento, de repente están hablando de finanzas personales. Entonces dices, bueno, estamos hablando de una cosa o de otra, ¿no? O por ejemplo, cuando tienes una empresa y estás hablando con un fondo de inversión, una cosa así, y te pide los financieros, y ya que tienen los financieros, te dice, ok, ya los tengo, pero para entenderlos necesito entender tus económicos. Dices, caray, pues yo pensé que ya los tenías, te acabo de dar cierta información, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás hablando de la economía de una nación, de un país, de un estado, de un municipio, y luego te hablan de finanzas públicas. Bueno, o es economía o es finanzas públicas. Entonces, la realidad es que no es tanto que sean dos cosas separadas, simplemente los términos se usan casi siempre en el mismo momento, en la misma oración, pero la forma más fácil de entenderlo para mí es pensando, si yo tengo, digamos, una mandarina, ¿no?, y esa mandarina agarra un gajo y te doy un gajo, bueno, tú entiendes que el gajo es parte de la mandarina. Pedazo de pizza con una rebanada de pizza, pues es la misma cosa. Bueno, las finanzas es parte de la economía. No estamos hablando de cosas separadas, es prácticamente la misma cosa. Lo que pasa es que lo grande, digamos, es la economía, el contexto es la economía y un pedacito de la economía son las finanzas. Entonces, por eso la confusión. Se hablan de los mismos términos en las mismas oraciones, pues estamos hablando de cosas muy relacionadas. Y para entender, obviamente, que son las finanzas, toca, quieras o no, a veces entender aspectos generales de la economía. Es como decir, la ciencia sería la economía y las finanzas sería una materia dentro de esta gran ciencia. Sí, mira, la economía, poniéndole un poquito más claro, la economía tiene que ver con la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Entonces, cuando empiezan a hablar de bienes y servicios, eventualmente tienen que cuantificar esos bienes y servicios, y una forma de cuantificar los bienes y servicios es con dinero. Y si tú te acuerdas, la vez pasada hablamos de la definición de finanzas, y la definición de finanzas es el manejo del dinero. Entonces, ahí es donde se une. Uno habla de bienes y servicios, cómo se consumen, cómo se hacen, etcétera, y el otro es hablo de dinero, y los dos, pues obviamente son como dos siameses pegaditos de la panza. Okay. Y justamente sobre el mismo tema te saludo, soy Mariana Quirarte. ¿Hasta qué punto pues crees que las decisiones del gobierno, del Banco Central, pues afectan directamente al bolsillo mío, por ejemplo, como individuo o como parte de la ciudadanía? Las afecta de gran manera, ¿no? El cómo, más bien, es la parte importante, pero para entender cómo las afecta, imagínate que de las decisiones más importantes que a lo mejor un individuo va a tomar a lo largo de su vida es la compra de una casa. Sobre todo en Estados Unidos, que las casas las compras 20 años, 30 años, ¿no? Entonces no es una decisión trivial, no es una decisión a corto plazo, estás hablando de una decisión que debe impactar tu vida durante 20, quizá 30 años. Ahora, lo que marque el Banco Central, la tasa de referencia que le llaman allá, va a determinar de cierta manera lo que te va a costar el préstamo del banco. Entonces, si tú entendieses un poquito esa relación, a lo mejor podrías decir, sabes que no es el momento de comprar una casa en este momento porque las tasas de referencia están tantito altas. Entonces, en lugar de, no sé, por ejemplo, en lugar de pagar $2,300 que me costaba una casa en Austin el año pasado, una casa de $400,000-500,000, ahora voy a pagar no 2,300 sino 2,800. La diferencia no es tan cuantiosa, son unos cuantos dólares, $500, pero puede determinar una diferencia importante porque es a lo largo de tu vida, durante los 150 años de tu vida. Entonces, entender la relación es importante porque te ayuda a tomar decisión. Si hablaba yo del cómo, ¿no? Una persona relativamente sofisticada va a decir, sabes que no es el momento de comprar una casa. Si no estás relativamente sofisticado, es decir, no llevas un presupuesto, dices, pues total, pues compremos la casa
de una vez, pues ahí nos arreglamos a ver cómo la pagamos. Muy probable que sí la puedas pagar al principio, pero como tu colchoncito lo dejaste demasiado delgadito, después cuando haya otras situaciones, otros problemas, vas a tener precisamente problemas en el bolsillo. Entonces, entender eso es importante. Es importante. Mira, justo cuando estabas pensando en la compra de una casa. Justo. ¿Dirías que una persona puede tener unas finanzas personales sólidas aún, por ejemplo, ahorita que México presenta una economía inestable en estos entornos que estamos ahorita viviendo? Claro. Recordemos que no es solo México. México al contrario, estamos medio acostumbraditos a las economías inestables. Vivimos en los golpes. Claro, ahorita es un poquito más allá de México, ¿no? Vivimos en un momento muy particular en la historia, no solo de México, sino de la humanidad, historia global, en donde, bueno, por un presidente del cual ya hemos hablado anteriormente, un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, eso causa mucha estabilidad. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo tener unas finanzas, yo como individuo, como empresa, puedo tener unas finanzas sanas, pese a que está pasando todas estas cosas? La respuesta es sí, pero otra vez vuelvo al tema de la sofisticación. Si yo entiendo un poquito las finanzas, si entiendo qué está haciendo la Reserva o qué puede hacer, qué puede llegar a hacer la Reserva. La Reserva Federal de Estados Unidos no actúa nomás porque se le ocurrió. Diferente a Trump, no actúa como que algo que se le ocurrió esta mañana, no tiene esas ocurrencias. Ellos estudian la data, estudian lo que está pasando en la economía y en base a lo que está pasando en la economía toman decisiones de subir o bajar la tasa. Entonces, si yo tengo ese pequeño nivel de sofisticación, tampoco necesito un doctorado ni una maestría para observar ese tipo de cosas relativamente sencillas económicas. Pero repito, si yo tengo ese pequeño nivel de sofisticación, voy a poder prevenirme y por ende mis finanzas, todo el mundo puede estar revuelto de cabeza y mis finanzas van a estar bajo cierto control, pues yo entendí, tomé una acción o no tomé una acción porque no era el momento para tomarla. Entonces sí, definitivamente se puede en un ambiente inestable tener finanzas buenas y sanas, sí se puede, pero es ese entendimiento el que te va a ayudar a lograrlo. El conocimiento es poder al final de cuentas. Volvemos a lo mismo, sí. Y justamente sobre lo mismo, ¿por qué pues tú creerías que tantos economistas o profesionistas justamente del área económica pues no siempre son buenos gestionando su dinero personal a comparación del que ya son profesionalmente? Buena pregunta, pero ahorita ya no se da tanto, pero antes yo me acuerdo haber visto doctores que fumaban. Ahorita ya no hay, ¿no? Ya es muy raro, pero doctores que fumaban. O doctores que te hablan de, no sé, el colesterol y tienes que bajar tu nivel. Y son doctores, digamos, un poquito gorditos, digamos. Entonces, como que existe, o sea, ¿cuál es la expresión? En casa herrero asador de palo, ¿no? O sea, los mismos economistas... para empezar, no se ponen de acuerdo en la economía. Hay varias tendencias, hay varias ideas en cuanto a la economía. O sea, hay muchos economistas que piensan casi diametralmente opuestos, o sea, que tienen ideas acerca de la economía que son muy distintas. Y esa es una aplicación que ellos, o es un pensamiento que muchas veces queda en lo ideológico. Tienen muchas teorías y muchas cosas así, no lo bajan a lo práctico, como el doctor que sabe que el colesterol no sé qué y no sé cuánto, pero no se pone a practicarlo en su vida personal. Sí, básicamente no lo aplican. Lo saben, pero ya entre su vida personal no lo saben aplicar. No, lo pude haber dicho con esas palabras, pues tal cual. Aquí sí el conocimiento es poder, pero el poder de no aplicarlo pasa. Y justamente ya en tu opinión, ¿qué es más urgente enseñar hoy? ¿Principios de economía o habilidades financieras prácticas? Que parece que estamos hablando de lo mismo, pero no. Claro. Mira, justo me voy a remontar a lo primero que dije, que están tan relacionados que sería muy difícil tratar de entender una cosa sin la otra, ¿no? Pero tú, de cierta manera, imagínate que me estás preguntando a mí, que soy financiero economista, ¿qué prefieres? ¿Aprender a surfear o aprender a velear un barco? Digo, bueno, pues depende. ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿para qué es lo que voy a utilizar esto? La respuesta sería adecuada en ese ejemplo que te acabo de poner. Bueno, pues mejor aprende a nadar primero. Olvídate del barco, olvídate de la tabla de surf. Primero aprende a nadar. Son los principios, ya sea económicos y financieros, son más importantes que el saber aplicarlo en un deporte particular, ya sea el surf o ya sea la veleada. Entonces es más bien eso, aprende las cosas básicas para que después te puedas ir ya
macro decisiones, por Es así, correcto. ya sea como lo que estábamos mencionando de una compra de una casa, a pesar de todas estas bajas y altas que está sufriendo la economía global, causa de la situación en Estados Unidos en general, la guerra Ucrania-Rusia, etcétera. Y es lo mismo que no necesitas un doctorado para comprar una casa, ¿no? Simplemente necesitas entender algunos principios básicos de finanza, economía, es más, son principios aritméticos que te van a ayudar a decidir este es el mejor momento para comprar una casa o me voy a esperar un poquito porque no está muy clara la situación o está claro que no me conviene en este momento. Sobre todo eso, saber cuándo es lo conveniente. Justamente para esto, Fernando, hay un call to action a partir del día de mañana. Sí, no, de hecho es una invitación porque muchas veces platicamos de esto y yo sé que en 15 minutos es muy poco lo que se Sí, puede decir de todo lo que nos gustaría decir. Entonces nosotros lo que hicimos fue crear digamos, un lugar donde la gente puede escuchar esta misma episodio o Ok. ver otras cosas que hemos hecho a lo largo del tiempo y a la larga se vuelve como esas pequeñas lecciones que uno va conectando una cosa con otra. La vez pasada hablamos qué es las finanzas, hoy hablamos, por ejemplo, qué son las finanzas versus la economía. Hace 2 veces me parece que estábamos hablando de Trump y la economía global. Justamente. Entonces, a veces uno desconecta los pedazos. Hoy en día uno se puede ir directamente a nuestro sitio internet. De hecho, si se van a Finware, que se escribe Finware con W, finware.mx/U, no sé por qué eligieron la U. Yo les dije, empiecen por el principio, empiecen por la A, pero luego les dije es urgente. Entonces yo creo que por eso agarraron la U. Entonces es finware.mx/U y ahí van a encontrar un portal, básicamente es un portal donde van a encontrar este episodio y muchas otras cosas que hemos creado y seguiremos creando a través del tiempo. Perfecto, entonces se los vuelvo a repetir para que puedan revisar este y otros episodios en los que ha venido y nos ha estado acompañando Fernando Miramontes. Es www.finware, se escribe FINWARE, finware.mx/. Ya sea si le interesa justamente del primer capítulo que hablamos sobre las finanzas globales, bueno, en sí lo que Trump ha estado ocasionando a las finanzas globales, esta ocasión que vimos justo la diferencia entre economía y finanzas, pues ahí lo puede encontrar, querido Radio Escucha, para que también esté informado y sobre todo si tiene dudas, pues tenga donde aclararlos y también confiando justamente en la experiencia que tienes ya bastante tiempo en el mundo de las finanzas, Claro, Fernando. y hay otras cosas ahí, hemos hecho cosas un poquito más largas. A mí, lo difícil para mí a veces es quedarme callado, entonces a veces simplemente me pone el micrófono y empiezo a hablar de situaciones que yo no entiendo todo, pero trato de entender, y tenemos episodios bastante más larguitos Más largo. que también pueden aprovechar. Pues ahí lo tiene para que participe y recuerde que todos los lunes justamente vamos a estar platicando sobre estrategias, finanza, información y todo con Fernando Miramontes para que si también tiene sus preguntas, hágalas en el momento en el que estamos aquí en vivo, al 33 29 44 90 80 y podamos interactuar también con usted. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias y nos vamos a ir.